¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, no importa la hora en la que ustedes nos vean. Bienvenidas y bienvenidos a Match Judicial. Hoy tenemos a un invitado con más de 30 años de trayectoria judicial, protagonista reciente de una decisión que le dio vuelta al país, el reingreso de Mario Marín al penal de Altiplano, y nos acompaña el magistrado Iván Benigno Larios Velázquez, magistrado de circuito en el Tribunal Colegiado de Apelación del 27º Circuito, Cancún. Conmigo está Alejandra Mejía, periodista, y tiene una trayectoria impecable. El día de hoy vamos a escuchar, preguntar y entender. Magistrado, después de tantos años en el Poder Judicial, ¿qué es lo que te sigue sosteniendo en este camino? Muy buenas tardes, Alina. Muchas gracias por la invitación. Pues, más que nada, la propia vocación de seguir ejerciendo la función después de tantos años de dedicarme a lo mismo, es lo que sé hacer y es lo que me motiva para seguir en la función, impartiendo justicia, que es lo que sé hacer. Ok, muy bien, muchas gracias. Magistrado, continuando con un poquito con esta introducción hacia la charla, me gustaría un poco indagar un poco más allá de estos términos jurídicos y saber un poco si hay algo que aún indague o que le duela dentro de todo lo que es el sistema judicial y eso, o sea, cómo usted lo daría a entender hacia a todos aquellos que escuchen o lleguen a esta entrevista. No, si me pudieras reformular la pregunta, no la capté muy bien. Sí, si hay algo que aún le indigne o le duela dentro del sistema judicial. Pues que me indigne, que me duela, solamente que pues ahorita a veces la sociedad no está tan informada de lo que hacemos y tal vez tiene una percepción errónea de nosotros, no conoce la función que desempeñamos, que estamos preparados, que queremos impartir justicia nada más de una manera independiente, imparcial, y a veces ese desconocimiento que les hace tener una percepción negativa de nosotros, eso sí, a veces desmotiva un poco que el gremio no sea tan apreciado y sería la verdad lo único que ahorita me desilusionaría de la percepción. Magistrado, antes de continuar, que Alina, en nuestra escaleta tenemos como un guión. Usted habló ahorita con respecto a lo difícil que ha sido con respecto a la imagen que se tiene de los magistrados, ¿no? Que todo el mundo piensa que eso, o sea, que no, es que no hacen su trabajo, no, es que lo hacen mal. ¿Cómo ha sido ahora eso? O sea, el mostrarle a la gente que ahora que se tienen que mostrar ante la ciudadanía, ¿cómo ha sido como tratar de reivindicar un poco todo lo que ha sido su trabajo y eso, mostrarle a la gente lo que realmente hace los magistrados, los jueces y todo lo que conlleva estas personas que trabajan en el poder, en el sistema judicial? Sí, ciertamente hay un aspecto ahí en cuanto a ese tema que creo que sí hace falta todavía y ha sido un problema la falta de cercanía de los juzgadores con los justiciables, con la gente, que realmente no saben quién es su juez, tienen esa idea o esa concepción errónea de que los juzgadores o los magistrados, los jueces no hacemos nada, que no estamos para impartir justicia, y sí ha sido un poquito una labor titánica tratar de acercarse a la gente, tratar de acercarme a través de las redes, de compartirles algún tema jurídico, de ver sobre todo la manera didáctica de cómo conectar con las personas en un lenguaje sencillo,
explicarles algún tema jurídico, qué es lo que hacemos, algunos de los casos que hemos resuelto tanto colegiadamente como unitariamente, y sobre todo tratar de acercarnos, que es el principal, bueno, no es el principal, es el único medio que nos dejaron, que son las redes, para lograr ese acercamiento en tan poco tiempo. Es una campaña realmente muy apresurada, y no hay otros elementos que nos permitan lograr, sobre todo, que la gente nos conozca y que realmente pueda informarse de cada uno de los perfiles. No podemos ir a pagar una propaganda como tal, ir a poner en algunos espectaculares nuestra foto, nuestra trayectoria, estar pagando continuamente anuncios por radio y televisión donde se diga quiénes somos, qué hacemos. Está muy limitado, y eso sí ha sido uno de los aspectos que yo creo que habría que pedir, o habrá que gestionar, que para las futuras elecciones de 2027 pues se dé un poquito más de prerrogativas, y se nos dé un poquito más de oportunidad realmente de poder llevar a cabo una campaña como lo hace cualquier político para cualquier cargo. Y si ahora la reforma determinó que también los cargos judiciales van a ser a través de la elección popular, pues creo que deberíamos tener las mismas circunstancias que tiene un candidato para una presidencia municipal, un candidato para una gobernatura. Es decir, que también nos den las mismas facilidades, que se nos otorgue también presupuesto, que se nos otorgue lo mismo que se les otorga a ellos, porque la palabra es que esta elección nos coloca en una situación de desventaja frente a todos los candidatos que para cargos populares tienen, ¿verdad? Interesante, muchas gracias. Yo creo que comparto contigo que sea justo y equitativo para todos, ¿no? Porque en realidad no está siendo ni justo ni equitativo, y la cancha no es pareja para todas las personas. Entonces creo que sí es un llamado para el 2027, que si esto va a seguir, que lo hagan bien, ¿no? Entonces, gracias por Y sobre compartir. todo la visibilidad de los candidatos, ¿no? Que creo que al final también, supongo que ahí hay un trabajo que queda como un poco, con espacios vacíos, porque eso, o sea, por más que se trate de equilibrar la balanza, queda mucha gente que seguramente no conoce a sus candidatos. Justamente. Iván, me gustaría saber desde tu experiencia, ¿qué es para ti la justicia? La justicia. Pues la justicia es dar a cada quien lo suyo, dar a cada quien lo que le corresponde. Y a través de nuestra función apegada a la ley y apegada a nuestra experiencia, tratamos de hacer justamente eso, ¿verdad? Dirimir siempre un conflicto, siempre involucra decidir quién tiene la razón entre dos partes. Siempre va a haber alguien que diga o que quede conforme con tu decisión como juez, y alguien que no quede conforme. Es decir, siempre va a haber una parte que diga que tu decisión no fue justa, que no hiciste justicia, y va a haber otra parte que diga que sí, que si eres un juez justo, que hiciste justicia. Y esa es la parte crucial de nuestra función. Hacer justicia quiere decir resolver lo más apegado a la realidad y al derecho de cada una de las personas y de que están involucradas en un conflicto, porque un expediente pues no es papel, un expediente representa a una persona de un lado y a otra persona de otro lado. Los derechos de una persona, la propiedad del patrimonio de otra, y pues creo que es una de las labores más nobles y más que debe darse la mayor de las importancias
a quien va a decidir, a quien va a impartir justicia, ¿verdad? Y van hablando de justicia, expedientes y todo este asunto que va dirigido inevitablemente al sistema judicial y a su accionar. Usted fue protagonista, por así decirlo, de un caso muy, muy sonado y sobre todo fue el juez que revocó la prisión domiciliaria a Mario Marín. ¿Qué elementos jurídicos pesaron más en esta decisión? Y nada, sobre todo eso, sobre la figura de este reconocido político. Sí, mira, te cuento el contexto del caso, pues es ya muy, muy conocido. Realmente aquí lo que lo que subyace en este tema es que, pues sí, está involucrado, por un lado, un político de bastante conocido, y con una trayectoria conocida. Por el otro lado, existe una víctima, una presunta víctima del delito de tortura, una mujer periodista, defensora de los derechos humanos, y el caso concreto, lo que se trataba era de ver si este ex gobernador debería permanecer en prisión domiciliaria, es decir, en su domicilio particular, sujeto a diversas medidas de seguridad, pero fuera de la prisión, o en su defecto tendría que regresar a la prisión donde se encontraba antes de que una jueza federal le otorgara la prisión domiciliaria. Eso llegó al tribunal en vía de apelación y me tocó proyectar el asunto, proponer el asunto que finalmente, como es conocido, se determinó que bajo los argumentos jurídicos que subyacen en la prisión preventiva como medida precautoria, sí, aquí se determinó, los elementos fueron los siguientes: que existía un riesgo de fuga de esta persona, que esta persona representaba un grado de peligro para la víctima, y que si bien es cierto que había estado durante cierto tiempo guardando prisión preventiva en el centro de detención, era porque estaba realizando actos de defensa. Y entonces aquí lo que tratamos de hacer es ver lo que hicimos es ver las constancias del caso y decidimos que los elementos que justifican que siga o que se reingrese a la prisión donde se encontraban colmados, y por eso es que se ordenó que, bueno, por eso es que se le revocó el beneficio de la prisión preventiva, de la prisión domiciliaria, y se le reingresó al centro penitenciario. Ok, muchas gracias por compartirnos este caso. Entonces, digo, para entenderlo como un poquito más claro como ciudadana, esta persona estaba en prisión domiciliaria, entonces estaba ahí en su casa tranquilamente, a gusto, mientras la víctima o la presunta víctima estaba con el riesgo de que esta otra persona pues la siguiera atacando, siguiera haciendo todas las porquerías que estaba o no haciendo presuntamente, y tú decidiste, bueno, en el caso, no tú, sino se proyectó ¿es un amparo o cómo se llama eso? No, mira, hay un proceso penal en curso donde primeramente se encontraba privado de su libertad en el penal del Altiplano. Una jueza le concedió
cambiarle la medida, decretó el cese de la prisión preventiva y le concedió la prisión domiciliaria en su casa. Entonces, la víctima y el Ministerio Público interpusieron unos recursos de apelación. Entonces, nos llegó vía apelación al tribunal y al resolver la apelación, revocamos tu servidor y otro magistrado en contra del voto de otro magistrado. Somos 3 magistrados en el Tribunal Colegiado de Apelación. Tu servidor y otro fuimos los que decidimos revocar esa prisión en su domicilio y ordenar que regresara a prisión al altiplano, precisamente porque una de las cuestiones que planteó la víctima en la apelación ante nosotros fue precisamente eso que comentas, que existía un riesgo hacia su persona y que incluso estaba fuera del país con medidas de protección internacionales decretadas precisamente por ese peligro. Ese argumento se le declaró fundado, es decir, le dijimos que tenía la razón y que entonces sí corría peligro la víctima, sí existía riesgo de fuga. Destacamos que cuando estuvo, antes de estar en el altiplano, estuvo en el Cerezo de aquí de Cancún, y lo que motivó precisamente que se fuera trasladado al altiplano fue un informe de la autoridad penitenciaria donde de plano la autoridad dijo, esta persona por su perfil y por las cuestiones que están ocurriendo dentro del penal, representa ya un riesgo de gobernabilidad para el penal, de estabilidad, y por eso se mandó al altiplano. Y también eso tomamos en cuenta, la peligrosidad, y por eso es que ordenamos vía resolución en recurso de apelación que reingresara al penal del altiplano, que era donde se encontraba antes de haber sido excarcelado. Órale, está muy interesante todo este caso y todo lo como lo fueron construyendo. Muchas gracias por aclarármelo. La verdad es que no tenía ni idea de que funcionaba así el sistema de justicia. Tampoco sabía que existe un órgano especializado para apelar cuando estás en inconforme con la decisión. Entonces, la verdad es que es mucho más claro para mí esta respuesta. Muchas gracias. En tu opinión, ¿se ha usado la figura de prisión domiciliaria con indulgencia en casos de poder político? Pues no puedo yo afirmar que sí o que no, pero aquí lo que pasa es que depende mucho de la discrecionalidad a veces del juzgador, aunque los elementos, de acuerdo con la ley, son claros. Existen ciertos delitos cuya comisión o cuya presunta comisión motivan directamente y sin ninguna discusión que el juez aplique la prisión preventiva oficiosa. Es decir, que lleve el proceso dentro de prisión, sean cual fueran las circunstancias, solamente porque está acusado de determinados delitos. Cuando eso no sucede, entonces se actualiza o se ve lo que es la prisión preventiva justificada, y ahí hay elementos que tienen que considerarse, como que tenga arraigo en la ciudad o en el estado donde se cometió el delito, que no represente peligro para la víctima, y lo más importante es que no haya riesgo de fuga, porque lo que se pretende es que siempre se garantice que se pueda continuar el proceso. Y sí, ha habido noticias o ha habido casos mediáticos donde precisamente la interrogante o la visión de la gente, lo que las personas piensan es que por qué este político famoso, por qué esta persona con poder se le concede la prisión en su domicilio. Entonces, yo creo que habría que analizar
cada caso muy cuidadosamente. En este caso, pues sí, una juez le concedió, pero existe un recurso que es el de apelación para que se revise esa resolución y no dudo que a lo mejor en algunos casos se confirmen esas resoluciones o a lo mejor sea el caso concreto que en primera instancia le digan no y en segunda instancia se vea, no, mira, sí reúnen los requisitos, esta persona no representa peligro, no se va a fugar, entonces se le puede conceder. Es decir, existe una vía para que se revise en segunda instancia si lo que ocurrió, digamos que en la primera instancia estuvo correcto o no estuvo. Órale, qué interesante, muchas gracias. Nada más como para cerrar esta pregunta, eh, eh, en otras palabras, o como yo lo entendí, no lo sé, a ver, y si no, corrígeme si estoy en lo incorrecto, el tribunal corrigió la decisión de primera instancia después de que la víctima la apeló. Se aplicó la ley, se revisaron los argumentos y se resolvió lo contrario a lo que había dicho la jueza. Y un recurso de apelación es cuando una persona no está de acuerdo con una decisión de un juez, jueza, y pide a un tribunal de mayor nivel la revise y decida si se confirma o se cambia. ¿Es correcto de mi apreciación? Sí, es totalmente correcto. Así es. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Iván, y retomando un poquito esto y sobre todo la resolución del caso y todo lo que conlleva, ¿has sentido alguna presión con respecto a cuando tomas este tipo de decisiones, sobre todo cuando son mediáticas? Y ahora que, pues eso, ahora que se va a tener que mostrar un poco más a todos los que están detrás de los que imparten justicia, ¿crees que esta presión crece? Pues mira, en lo personal, sí he sentido presiones mediáticas, sí he sentido, porque pues soy un ser humano y mentiría yo si te dijera que no me preocupa cuando dicto resoluciones en casos mediáticos o donde, bueno, en cualquier caso, pero sobre todo cuando haya algún grupo de poder o algún grupo del crimen organizado, sí he sentido presión. Yo vengo, antes de estar aquí en Cancún, Quintana Roo, estuve en Matamoros, Tamaulipas. Allí estuve viendo puros casos penales en apelación. Igual, pues ahí era cada asunto o de 10 asuntos, 8 traían delincuencia organizada, portación de armas exclusivas, secuestros, homicidios. Tuve el caso de Ayotzinapa en varias vertientes, en amparo, y sí he sentido presión, como cualquier ser humano sí he tenido miedo, pero pues yo creo que cuando te dedicas a impartir justicia, pues tienes dos opciones, o impartes con los riesgos que ello conlleva, o pues mejor te dedicas a otra cosa. Y yo pues ya llevo pues casi toda mi vida dentro de la institución y precisamente pues aquí estamos siguiendo, haciendo lo que nos gusta, que es la carrera judicial en la impartición de justicia. Órale, qué fuerte, la verdad. Muchas gracias por contarnos todas estas historias. La verdad es que se me hace súper interesante lo que tú haces, porque hemos entrevistado a diferentes magistradas, magistrados, juezas y jueces, pero no nos había tocado alguien de un tribunal de apelación, por eso ni enterada de que existe todo esto. Y bueno, obviamente la parte penal es todavía bien delicado, ¿no? O sea, es donde más pues hay muchos riesgos, ¿no? Y el que no te corrompas, el que actúes conforme a derecho, me parece algo totalmente, pues, digno de admirar, ¿no? O sea, la verdad es que muchas gracias por dejarnos escucharte. Y, y bueno, pues ahora vamos a otra parte de esta entrevista, donde
Me gustaría, si nos quisieras contar, ¿ha habido algún caso que haya cambiado tu forma de ver el país o tu función como juzgador? Mm, Honestamente, que haya cambiado mi visión o como juzgador, no. No, porque la verdad es que la visión que debe tener uno como juzgador simplemente es aplicar la ley a resolver el caso que sea, las partes que sean, sea quien sea, se debe aplicar la ley y pues uno, cualquier caso que sea, siempre va a resolver conforme a derecho. Claro que hay casos, o a lo largo de tu carrera tienes casos, digamos, que te hacen reflexionar, eh, ves las constancias del expediente, ves sobre todo en materia penal, ves las fotos, algún homicidio y entonces sí, reflexionas, pero eso no bueno, en mi experiencia personal, pues nunca me hizo decir, no, ya no quiero seguir viendo esto, estoy desilusionado del ser humano, de la gente, y mejor me voy a dedicar a litigar o me voy a dedicar a dar clases, que es válido también, me voy a dedicar a la docencia o a la investigación. No, yo desde que empecé me ha gustado la carrera y he hecho carrera judicial dentro de la institución y la verdad es que mi concepto sigue siendo el mismo, impartir justicia de forma independiente, imparcial y con la mejor de mis capacidades. Órale, qué interesante. Yo diría que en materia penal, entonces no solo se juzgan con hechos, ¿no? También se enfrentan verdades duras y no todas las personas están preparadas para mirar de frente lo que implica impartir justicia en esas instancias, ¿no? Sí, sí, así ¿no? Ya depende de cada uno, por eso si ves, habemos, o bueno, estamos especializados algunos. Hay magistrados, jueces en materia civil, en materia laboral, no, y en materia mixta también hay tribunales colegiados de los colegiados normales, digamos, que son eh, autoridades de segunda instancia en materia de amparo, que también están especializados o que llevan todas las materias. Entonces, pues, esto tiene eh, muchísimas formas de abordarse. Ya depende de cada persona lo que le guste hacer, lo que sienta y cuál es su vocación. Sobre todo, Iván, creo que es enfrentarse como a la realidad dura y pura, ¿no? O sea, como confrontar tanto la justicia como la historia que viene detrás de cada expediente. Sí, Iván, sí. me gustaría saber si hay alguna historia que te haya marcado en lo personal y si ha habido como algo que te acompañe con respecto a esta historia que, pues, que tenga que ver con la toma de decisiones o solamente eso que te haya marcado y que sigas recordando durante toda esta carrera que llevas como magistrado, como un profesional en el sistema judicial. Pues fíjate que así alguna experiencia o algún caso que todavía recuerde, sí, cuando era juez de distrito allá por el año más o menos 2005, más o menos 2006. Sí, me acuerdo que de un caso en específico, no te puedo recordar ahorita cuál era el delito, pero fue una persona que estaba procesada, ingresó, estaba llevando su proceso en reclusión y no me acuerdo qué enfermedad tenía, pero eh, estaba muy mal de salud y estábamos ahí, las personas, los familiares estaban pidiendo que se le atendiera y total que la persona estuvo a punto
de fallecer dentro del tiempo de su proceso. Y me acuerdo de ese caso en particular. No quiero entrar en detalles así, pero se les mejoró mucho, salió por poquito y no sale de la prisión. Y me acuerdo que no resultó responsable, pero pues el proceso tiene que seguirse. Se presentan las pruebas, la primera instancia, se le decide si se le dicta formar prisión o no, porque de acuerdo con las pruebas, recordemos que cuando inicia el proceso solo debe haber una probabilidad, por eso se le dice probable responsable. No estamos diciendo que sea culpable, pero si hay pruebas que lo señalan y que sean suficientes para dictar un auto de formal prisión, pues digamos que el proceso se inicia, y durante el proceso tiene la oportunidad de aportar las pruebas y de acreditar en todo caso su versión, o que el Ministerio Público no termine por acreditar que es culpable y tendrá que dictarse una sentencia absolutoria. Y me acuerdo de ese caso en particular, por lo que conlleva que mucha gente dice o habla que hay inocentes en prisión, o que a veces dicen que, pues bueno, ya después de tanto tiempo de proceso, pues ya lo dejan libre, pero pues ¿quién le recupera el tiempo perdido? Todo lo que implica una situación de esa naturaleza. Pero pues ahora sí que en todo caso ahí es poner la mejor de la mejor de la atención y el mayor cuidado para que eso no suceda. Pero por eso hay que estar preparado, hay que tener experiencia para revisar los casos con el cuidado necesario, y no incurrir en condenar a una persona que es inocente, ni tampoco en absolver a una persona que sea culpable. Es muy, muy delicada la labor jurisdiccional sobre todo en esa materia que implica pues la libertad de la persona. No digo que no sea importante las demás materias, donde en materia civil, porque ahí está en juego el patrimonio en algunos casos de las personas, los derechos civiles de una u otra parte. Todo es importante en el derecho, porque, como les comentaba, cada expediente representa a personas que han puesto su confianza en que alguien, un árbitro que es el juez, decida quién tiene la razón, y todo conforme a la ley. Sí, supongo que el tiempo de decisión es eso, como el mundo, ¿no? O sea, cada expediente es un caso y toma cierto tiempo, y no es como una regla que según en tu caso vas a tener una resolución después de tanto tiempo. Supongo que es complicado ese tipo de decisiones. Sí. Sí, Está muy, muy delicado. Y cada expediente, pues como tú lo dices, es una vida, no es un papel, ¿no? Cada quien, a veces quien juzga no es una persona burócrata, ¿no? Es una persona, así como lo dices, es un árbitro entre derechos, entre pruebas y consecuencias reales. Ahí es donde la justicia se vuelve humana o se pierde, ¿no? Entonces, pues es muy delicado el papel que tú desempeñas. ¿Y qué valor consideras innegociable en tu labor como juzgador? El valor innegociable es la independencia, la imparcialidad. Eso tiene que ser, siempre uno tiene que ser independiente e imparcial. Y también es necesario que uno tenga la preparación necesaria. Eso es inherente a un buen juzgador. Y yo agregaría que debe uno procurar tener cercanía con la gente. Eso es lo que a mí me ha hecho reflexionar toda esta cuestión de la reforma judicial y todo esto que se ha hecho en torno a ella, las opiniones, las posturas.
Y yo lo que rescato de esa situación es que hay que ser jueces más cercanos a la gente. Eso sí tiene que ser, yo creo que una constante a, a partir de ahora, y eso es un aspecto positivo que ha traído esta nueva era de hacer campañas judiciales. Es que te ha permitido o nos ha permitido acercarnos a la gente, platicar con la gente cuando uno anda repartiendo algún volante, cuando uno está haciendo lo que se llama campaña de territorio, si estoy en lo correcto. Y creo que eso sí yo rescato de todo esto, que está pasando. Vale, está bien interesante. Yo también creo que algo de lo que sí estuvo bien en esto es que al menos ya van a ser un poco más cercanos, van a poder abrir expedientes más hacia la opinión pública y no tan cerrados y herméticos como antes lo eran, ¿no? Y como para cerrar como esta pregunta de los valores, independencia, imparcialidad, preparación y cercanía son los valores que más consideras innegociables para una persona juzgadora, porque la justicia no solo se dicta, también se debe de entender, ¿no? Nosotros también debemos de entender que la justicia es eso, ¿no? Y quien no sepa conectar con la gente no debería poder decidir sobre la vida de las personas, ¿no? Sí, sí, así es. Así como las personas conocen a su médico, a su mecánico, a quien a su contador, pues yo creo que también deberían de conocer a sus jueces. Y eso no implica, porque muchas veces dicen como, no, como que si, o sea, como que esa cercanía pudiera implicar como que ya vas a ser amigo del juez o que como te llevas bien con el juez o lo conoces, después te va a favorecer. No, yo creo que es una cercanía para que la gente conozca quién eres, cuál es tu trayectoria, que estás preparado, así como cuando tú te enfermas y te dicen, tienes tal enfermedad, ¿qué es lo que haces? Buscas al médico especialista en esa enfermedad. Hay muchas, ¿verdad? Pero al especialista en esto, al especialista en otro. Pues aquí también se trata nomás de que la gente pueda conocer quiénes son sus juzgadores y sí, que no estemos tan aislados como antes, que déjame decirte que no era por voluntad propia, sino porque era digamos que las indicaciones que teníamos o como nos formamos, que nosotros nos dedicáramos a resolver los casos de las personas, a resolverlos bien, a dictar las sentencias y que cualquier duda o todo lo que quisieran saber, pues ahí va a estar escrito. No tenían más que leerlo, ¿no? Pero hay personas que no entienden los términos jurídicos. A lo mejor el único que va a entender así es el abogado de las personas, pero se trata de que todo el mundo entienda qué es lo que se le está resolviendo, porque finalmente pues, ellos son los más interesados en conocer y entender las decisiones que los jueces y los magistrados dictamos. Igual yo creo que lo que mencionabas anteriormente, ¿no, Iván? La apertura a buscar la justicia. Y en la apertura a buscar la justicia, pues eso, o sea, no es la cercanía para beneficiar o perjudicar a unos u otros, ¿no? Sino eso, o sea, que la justicia llegue como debe de llegar. Y creo que eso, que la cercanía a la ciudadanía, también creo que rompe con barreras tanto de ustedes para nosotros como a la inversa, ¿no? O sea, creo que ayuda bastante a que rompamos con todo este estigma, ¿no? Como diciendo, no, pues es que no los conozco, no sé qué es, no entendí qué pasó, o sea, como todas las preguntas que nacen de este lado. Y, y a la vez yo creo que les da una visión muy enorme del panorama de cada expediente, ¿no? Y lo que mencionas que creo que es un regalo que nos das eso, ¿no? O sea, no es como un expediente de papel, ¿no? O sea, es una historia que te está contando en un contexto, en un país que sabemos lo que se vive día a día, ¿no? Sí, correcto. Y Iván, me gustaría como que nos hablaras un poquito respecto a
¿qué les podrías decir a todas esas personas que van a participar el próximo 1 de junio con estas votaciones que van a ser las primeras? Que seguramente es un descubrimiento para todos, que pues por eso, porque es la primera vez que ocurre, y de tu parte, sobre todo, ¿qué es lo cuál es el mensaje que quieres darle a la gente? Pues, en esencia, ha habido, me imagino que la pregunta es porque hay muchas personas que tienen la duda si salir a votar o no salir a votar, si es bueno votar o es malo votar, porque si están de acuerdo con la reforma o no están de acuerdo con la reforma. Yo lo que les diría a todos es que, primeramente, la reforma judicial, en cuanto a la forma que se implementó para elegir a los jueces, es un hecho. Nos guste o no nos guste, estuviéramos a favor o en contra, ya está. Y es la única manera de poder participar en poner un granito de arena para elegir a quienes van a juzgar el día de mañana tus casos, si llegas a tener algún problema de naturaleza penal, civil, mercantil, cualquier cosa que necesites de un juez o de un magistrado, es la oportunidad para que puedas votar por alguno de ellos. Yo les aconsejaría que votaran, que conocieran, que entraran a la página del INE a Conóceles y vean los candidatos que están participando, que estamos participando para X o Y cargo en tal ciudad, los que participan a nivel, a nivel federal, los ministros, en fin, que se informen, todavía hay tiempo de entrar, leer los perfiles, vean si se identifican con alguien, si alguien lo ven y decidan totalmente conforme a su propia apreciación y libremente por quién van a votar. Pero eso sí, que voten. Por quien quieran votar, que se informen y voten. Esa sería mi postura. Muchas gracias Iván por comentarnos esto. Realmente es que es muy importante que las personas salgamos a votar, es nuestra obligación y es nuestro derecho, un derecho que hemos adquirido a lo largo de los años, y el no participar pues sería un retroceso para el país. Iván, me gustaría que nos contaras, como para ya ir cerrando esta entrevista, ¿qué cambiaría sobre el proceso en las, bueno, es de hecho la última de las últimas preguntas, ¿qué cambiarías del proceso en las siguientes elecciones para el 2027? Ay, pues esa pregunta que, ¿cuál sería mi cartita a Santa Claus, al Congreso? Claro. Pues yo creo que en esencia lo que cambiaría es que debe de ser una elección o deben de darnos piso parejo, ponernos en igualdad de circunstancias. No pido más ni pido menos, ¿verdad? Piso parejo para contender, porque si se determina que debemos contender de esta manera, pues debemos tener las mismas prerrogativas. Es tan sencillo como que haz de cuenta que nos invitan a participar en una carrera de bicicletas y, pero a ti te dan una bicicleta ponchada o no, tú no vas a llevar agua, no sé, o sea, que nos dieran las mismas prerrogativas que una elección normal merece. Es decir, que pudiéramos hacer la misma campaña para acercarnos a la gente que hace cualquier político de cualquier nivel, que le dieran tiempo para poder hacer nuestra campaña. Nosotros, no sé si ustedes lo sepan, pero no tenemos presupuesto. No nos dan un peso para la campaña.
por ahí se manejó y que había un tope de gastos de campaña, por ejemplo, para un magistrado era como de 400,000 pesos. Pero déjenme decirles que los 400,000 pesos no es que nos los den a nosotros, no nos dan un peso. No, es que si tú quieres gastar de tu propio patrimonio, puedes gastar hasta 400,000 pesos. O sea, es una burla, porque ¿quién va a tener ese dinero para andarlo gastando? Luego, no puedes hacer campaña en las horas, o sea, si estás trabajando, no puedes hacer campaña durante el tiempo que trabajas. Nada. No puedes hacer absolutamente nada, porque si tú haces cualquier cosa, no, estás haciendo uso de recursos públicos. Entonces, es que, bueno, ahora, si tú quieres unos días o quieres una semana para dedicarte de lleno a tu campaña, como lo hace cualquier político, que los ves de la mañana hasta la noche haciendo campaña, entonces tenemos que pedir una licencia sin goce de sueldo. Entonces, no tenemos, o sea, tendríamos que tener dinero para pagar una campaña porque no nos dan. Tener dinero para mantener a nuestras familias porque no vamos a tener sueldo. Y yo lo considero totalmente injusto. Entonces, eso es lo que pediría, que nos dieran un piso parejo si esto ya va a ser la forma en la que vamos a estar contendiendo, pues nada más un piso parejo para todos los candidatos. Ojalá que a los del 2027 les vaya muy bien en ese aspecto, que se tome experiencia de todas estas deficiencias, por qué no decirlo, y que se corrijan y para que todo es perfectible. Esa sería mi petición expresa. Y la verdad es una petición muy válida, ¿no? Justamente hoy en Match estábamos publicando justo esto que tú nos comentas, que cómo es posible que a partidos políticos les den tantos millones de pesos para sus campañas y que a ustedes los obliguen, porque esto fue obligado, los obliguen a salir a las calles, a repartir volantes, pero espera. Justo como lo dijiste tú así súper clarito, ¿no? Te invito a correr, pero te invito a una carrera de bici, pero tu bici está ponchada. Ok, o sea, te invito a hacer justo campaña, pero es tu dinero el que tienes que poner. Ok, pero te voy a limitar a 400,000 pesos. No, pues sí, aquí déjame lo saco de la bolsa, ¿no? Pero tampoco puedes bueno, también no puedes utilizar tus espacios de trabajo porque eso es incorrecto, ¿ok? Y tampoco vas a poder hacer campaña de 9 a 6 de la tarde, que es tu hora laboral, ¿ok? Y por cierto, también vas a tener que estar subiendo en tiempo real en la plataforma del MEFIC todos tus gastos, ¿ok? Y no te voy a explicar porque tampoco entiendo cómo funciona el MEFIC, ¿no? Entonces, le vamos a ir enseñando bajo cómo vaya pasando el tiempo. Por cierto, y también, o sea, todo el tiempo que a mí me tocó estar atrás de esto, revisando, leyendo y esto, yo decía, pero ¿cómo? Y al rato les volvían a cambiar, y al rato les volvían a cambiar, y al rato les volvían a cambiar, pero todo el tiempo les estaban cambiando, ¿no? Y ahora no puedes hacer esto, y ahora no puedes hacer esto, y tus volantes tienen que ser con estas reglas, pero tampoco puedes hacer lonas, pero tampoco, entonces, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues todo en redes sociales, ¿ok? Pero tampoco puedes pautar, ¿ok? Entonces, parecía una burla, ¿no? O sea, a mí me parecía como que yo lo decía mucho con el juego del Jumanji, por si alguien no lo conoce. El juego del Jumanji es donde ponen un tablero y el tablero va cambiando todos los días, ¿no? El escenario, tú estás en el bosque un día, pero al día siguiente estás en la playa, ¿no? Entonces tú traes todo el outfit del bosque y se te cambia ahora el outfit, o sea, ahora tienes que estar en la playa, ¿no? Y después te volvía a cambiar el escenario el Jumanji y ahora estabas en la selva, ¿no? Y después todo el tiempo les estuvieron cambiando las reglas porque nadie sabía nada, porque esto era un proceso totalmente nuevo. Y justamente, pues sí, yo creo, coincido muchísimo contigo en que para el siguiente 2027 esperamos que las reglas del partido sean mucho más reales, que si esto va a ser ya para siempre, entonces que se les dé el presupuesto, ¿no? O sea, a ver, solo puedes gastar 100,000 pesos, está bien,
pero que ese dinero salga del erario público, ¿no? O sea, porque nosotros pagamos nuestros impuestos o si no, o sea, si no se los da el erario público, entonces que a los partidos se les retire también el presupuesto, porque yo no estaría de acuerdo en que mi dinero sí lo ocupen los partidos políticos, en el cual no estoy de acuerdo con ningún partido político, pero que a las personas que son imparciales y que van a velar también por nuestros intereses de sociedad, pues no se les dé absolutamente ni un centavo, ¿no? Entonces las reglas deberían de ser parejas para todas las personas, no solo para las candidaturas al Poder Judicial, pero a los partidos políticos sí se les sigue dando presupuesto, ¿no? Entonces como que el piso no es parejo, como se dice, ¿no? Sí dicen que es para garantizar la imparcialidad, pero en realidad no hay imparcialidad. O sea, hay muchos que ya están ahí, o sea, que están ahí, que tienen el presupuesto totalmente y que el piso no es parejo para todos, ¿no? Sobre todo para quienes están en funciones, es todavía más complejo porque, pues, si no estás en funciones, pues puedes hacer campaña 24/7 si es tu gusto, pero en tu caso, pues solo podemos vernos en las noches, o sea, hacer entrevistas en las noches y solo o muy temprano o tus fines de semana, ¿no? Y entonces, pues, ¿dónde está el piso parejo, no? Entonces, habría que garantizar que realmente sea justo y equitativo para todas las personas. Sí, Muchas. correcto. Y aparte, una cuestión muy importante, que tenemos que seguir haciéndonos cargo de nuestros asuntos en nuestros tribunales. O sea, tenemos que seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. O sea, lo que implica que te divides en mil. Es muy, muy desgastante y sobre todo es muy desventajoso para nosotros. Esa es la palabra como lo has expresado. Sí, no, como los políticos, ¿no? Que de repente todos los magistrados, jueces dicen, pues como vamos a entrar en elecciones, me voy a tomar mi permiso y voy a dejar de ejercer la justicia en México y se para todo por un momento, ¿no? O sea, creo que desde ahí o sea, creo que hay muchas cosas que se deben mejorar para las siguientes elecciones, pero nada, o sea, es que yo sigo pensando que son importantísimas lo que se viene el próximo 1 de junio, y es hasta la fecha que aún yo, que medio estoy metida en el tema, sigo desconociendo muchas cosas, ¿no? Que incluso del proceso de la boleta, de la gente que que va a representarme en el lugar en donde vivo, o sea, como todas estas cuestiones que siguen estando muy espaciadas, con muchos vacíos y eso, o sea, las elecciones son en nada, o sea, y creo que ese es un problema que ojalá y a largo plazo se resuelva, porque si no, las siguientes elecciones podrían ser más, o sea, podrían conllevar más caos del que ya seguramente es, ¿no? Y como lo dices, Ale, es tan importante que este 1 de junio se vota por la mitad de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, de magistrados y jueces, la mitad. O sea, 50% de magistrados y jueces se van, o sea, a mí se me hace gravísimo que corran al 50% y eso vulnera muchísimo el sistema judicial. O sea, si ya teníamos errores y teníamos cargas laborales imposibles, en realidad debieron de haber puesto a más magistrados y jueces y no correr a los que ya estaban, sino hacer un proceso totalmente nuevo para incluir a más personas y no decidir, pues mejor corremos a todos. Y lo que necesitamos es más personal para que ellos tengan menos carga laboral y puedan justamente pues hacer sus funciones con la dedicación y esmero que siempre lo hacen, pero pues al menos dejándolos dormir, ¿no? Porque no pueden dormir, o sea, tienen que leer y sus expedientes son una cosa, me estoy viendo corta con el tamaño, pero son cosas gigantes de expedientes y es increíble que no los puedan, que en vez de que esto sume al sistema judicial, en lugar de eso, justamente quitamos ahora al 50%, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que la ciudadanía salga, ¿no? O sea, salgamos a votar, porque dejar en manos de cualquier persona una decisión tan importante y tan trascendental en la historia de México, eso a la larga nos va a afectar a toda la ciudadanía y después nos vamos a preguntar, es que yo fui de los que hizo el boicot de no salir a votar. Bueno, pues yo no estaba de acuerdo, bueno, pero tu no de acuerdo, el no hacer nada implica una reacción y una acción que va a suceder en un futuro, ¿no? Y no solamente para ti, sino para toda la ciudadanía. Entonces,
Muchas gracias, Iván. Gracias por contarnos, gracias por acercarte, por contarnos la historia, por dejarnos preguntar francamente, fríamente y así como es Matt. Porque juzgar no solo es aplicar la ley, es asumir lo que implica hacerlo con memoria, con técnica y con responsabilidad. Este 1 de junio no solo se elige, también se responde. Conozcan, cuestionen y voten. Sobre todo, salgan a votar este 1 de junio. Gracias, Ale. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a la orden. Sí, muchas gracias a Iván y también a Elena que creó este espacio atípico, porque creo que eso, o sea, al final es un lugar donde encontramos muchas respuestas y que eso, que nos falta un poquito también, que más gente se sume para que esto se haga muy grande y se conozca todo. Y nada, Iván, gracias a ti y nada, en definitiva necesitamos juzgadores que sean firmes, que sean humanos, con mucha memoria y nada, como dice Alina, nos vemos en las urnas el próximo 1 de junio.